noches, estimados miembros del jurado, dirección académica y público presente. Ante todo, le agradecemos su presencia en nuestra sustentación de tesis. Nuestra tesis para optar al título profesional de químico farmacéutico lleva como nombre influencia de la concentración del contrayón meglumina en la velocidad de disolución de furosemida. Durante la exposición trataremos los siguientes puntos: planteamiento del problema, marco teórico, objetivos, metodología, resultados y discusión, seguidamente de conclusiones y finalmente recomendaciones. Hoy en día, uno de los mayores desafíos en el desarrollo de formas farmacéuticas sólidas es la baja solubilidad de los principios activos, que se debe a su alta lipofilia en su estructura y las fuerzas intermoleculares fuertes que impiden su solubilización. Se estima que alrededor del 70% de nuevas moléculas por vía de administración oral pertenecen a la clase 2 del sistema de clasificación biofarmacéutica. Asimismo, se estima que alrededor del 20% de estas nuevas moléculas pertenecen a la clase 4 de este sistema, lo que indica una baja permeabilidad y una baja solubilidad, lo que va a impedir o limitar la absorción en el organismo, no alcanzando a la biodisponibilidad completa. En consecuencia, no se alcanzarían las concentraciones plasmáticas dentro de la ventana terapéutica. Para resolver el problema de la baja solubilidad de los principios activos, existen diversas estrategias, tales como reducción de tamaño de partícula, dispersiones sólidas o formación de complejos. Estas estrategias presentan ciertas ventajas, pero también presentan debilidades, tales como alta carga eléctrica, aglomeración, estrés físico, dificultad para eliminar los solventes. Asimismo, también se ve su estabilidad comprometida y en algunos casos se puede precipitar el fármaco. Otra estrategia poco utilizada es el uso de los contraiones. Los contraiones son moléculas que se unen a una especie iónica para mantener la neutralidad eléctrica. Se divide en aniónicos y catiónicos. Dentro de los aniónicos, más utilizados por vía de administración oral, tenemos al ion cloruro, ion sulfato, ion maleato. Dentro de los catiónicos, los más utilizados tenemos al sodio y el potasio. Además, en este grupo se le incluye a la meglumina, que es de gran interés farmacéutico, ya que según los pocos estudios que existen, indican que puede ser como agente alcalinizante o agente solubilizante. La meglumina en sí es una base orgánica polihidroxilada derivada de sorbitol. Presenta diversas características físico-químicas, entre las que podemos mencionar la constante de disociación ácida que tiene de 9.5 a 20 grados centígrados. También podemos indicar que la meglumina no capta humedad, es no higroscópico. Además, también tenemos la solubilidad, que es 1 en 1 en agua a 20 grados centígrados. Y finalmente, una característica muy importante es que su pH es de 10.5 en una solución de 1% peso-volumen. Como agente solubilizante se puede hacer a través de dos mecanismos: formación de sales y modificación de pH en el microambiente. Dentro de la formación de sales, lo que va a hacer el contraión se va a unir físicamente al fármaco, transfiriendo protones y formando la sal. Esto es gracias al cumplimiento de la regla del pK, que nos indica que debe tener una diferencia de 2 a 3 unidades de la constante de disociación para que pueda formarse la sal. En nuestra tesis, nosotros hemos utilizado al fármaco furosemida solo como un fármaco modelo de clase 4,
que presenta un pK de 3.48 cumpliendo esta regla. Otro mecanismo que también tiene la meglumina es la modificación del pH en el microambiente. ¿Qué va a hacer? La meglumina va a recubrir la partícula del fármaco cambiando el pH de su microambiente, lo que va a hacer que las moléculas salgan al contenido gastrointestinal, atravesando la membrana gastrointestinal, llegando con mayor facilidad a la circulación sanguínea. Es importante indicar que el pH en la capa de difusión es independiente del pH del medio de solución. Como objetivos nos hemos planteado, como objetivo general, evaluar la influencia de la concentración del contraion meglumina en la velocidad de disolución de furosemida. Asimismo, hemos planteado diversos objetivos específicos, tales como caracterizar los gránulos y las mezclas físicas de furosemida con meglumina. Asimismo, evaluar el impacto de la concentración de meglumina en la velocidad de disolución de furosemida en las muestras de gránulos y mezcla física. Para la preparación, lo primero que hicimos es formulamos 4 muestras para mezclas y 4 muestras para gránulos. Estas estaban al 2, al 4, al 10, al 20% de meglumina. Y hemos utilizado, como les indicaba anteriormente, como fármaco modelo de clase 4 a la furosemida, en una formulación tipo. Luego hemos tamizado estas muestras pasándolo a través de la malla 20 para deshacer aglomerados. Luego hemos pesado la cantidad que nos indica aquí en el cuadro de los insumos con la finalidad de obtener 10 gramos de cada muestra, de cada formulación. Luego hemos mezclado en un vaso precipitado alrededor de 10 minutos. Eso es en el caso de las mezclas. En el caso de los gránulos, hemos agregado agua purificada hasta formar una masa granular. Luego esta masa granular lo hemos secado en una estufa de aire circulante a 65 grados por 3 horas. Es importante indicar que esta preparación, este método que hemos utilizado, es escalable a nivel industrial, ya que tenemos el mezclador en B, el granulador de alto cizallamiento, así como los lechos fluidos y lechos estáticos. Luego de preparar las formulaciones, hemos caracterizado a través del porcentaje de humedad. Hemos utilizado el método de pérdida por secado. Además, también hemos realizado lo que es espectroscopía infrarroja utilizando la farmacopea, el capítulo general de la farmacopea de los Estados Unidos, la UCP42, para determinar si hay un tipo de interacción o algunos grupos funcionales están modificando, hay algún tipo de modificación en la estructura del fármaco. Además, también hemos realizado lo que es la valoración del contenido siguiendo la farmacopea británica del 2020, que nos indica un método de espectroscopía UV visible. También, luego de caracterizar estas formulaciones, hemos realizado lo que es la prueba de disolución. La metodología que hemos utilizado es, según la farmacopea de los Estados Unidos, la UCP42, que nos indica un método de espectroscopía UV visible utilizando un aparato 2 de paletas, donde hemos tomado alícuotas a los 5, 10, 15, 20, 40, 60 y 90 minutos. Luego hemos caracterizado esta disolución a través de parámetros modelo independientes y parámetros modelo dependientes,
Dentro de los parámetros modelo independientes tenemos a los parámetros empíricos, a la eficiencia de disolución y al tiempo medio de disolución. En el caso de los parámetros modelo dependientes, hemos aplicado cada una de estas fórmulas de orden cero hasta función de Weibull, determinando la que mejor se ajusta de acuerdo al coeficiente de determinación, el llamado también R cuadrado. Luego hemos continuado con un análisis estadístico. Hemos realizado 3 tipos de comparaciones entre furosemida pura con las muestras de gránulos, la furosemida pura con las muestras de mezclas y entre los grupos de gránulos y mezcla física. El valor de P que hemos considerado como estadísticamente significativo es menor a 0.05. Finalmente, las pruebas estadísticas aplicadas, hemos realizado el ANOVA de medidas repetidas, seguidamente de la prueba post-hoc-Bonferroni. Bien, continuando con los resultados y la discusión. Aquí podemos observar los gránulos y mezclas físicas que preparamos. Las hemos denominado G para gránulos y M para mezclas físicas, con la numeración que va de acuerdo a la concentración de hemoglobina. Las proporciones que hemos utilizado en nuestra investigación ha sido hemoglobina furosemida 1:10, 1:5 es la proporción de hemoglobina furosemida para la segunda formulación, 1:2 es la proporción para la tercera formulación y en proporciones equivalentes para la última formulación G4 y M4. Y esto es debido a las referencias bibliográficas que encontramos. Por ejemplo, Gupta y Bansal estudiaron celecoxib-hemoglobina en la proporción de 7:1. Vemos que el fármaco está en mayor proporción. Basabarak y Suliu estudiaron diferentes fármacos en proporciones equivalentes. Abe Hasser estudió meloxicam y hemoglobina en la proporción de 0,5:1. Yamashita en el 2017 estudió el fármaco telmisartán con hemoglobina en las proporciones de 2:3. Entonces podemos observar que las concentraciones de hemoglobina son variadas, ¿no? Va de menos a más dependiendo del tipo de fármaco. Es por eso que nosotros seleccionamos al 2, al 4, al 10 y al 20%. Para los gránulos podemos ver que presentan aglomeraciones irregulares con tamaños variables y la coloración va de crema a ligeramente amarillo, que la coloración es directamente proporcional a la concentración de hemoglobina. Y las mezclas físicas tienen un aspecto pulverulento y la coloración va de blanco a crema. Con respecto a la humedad, tenemos que mezclas físicas van en el rango de 1,12% a 1,81%, mientras que los gránulos van desde 1,86% a 2,35%. Y según las referencias bibliográficas, nos indican que generalmente los gránulos se secan hasta aproximadamente un rango de humedad entre 2 a 3%. Luego, para la espectroscopía infrarroja, hicimos las lecturas de nuestras muestras y podemos observar la presencia de picos característicos de furosemida. Estos todos están reportados por investigadores previamente como Matsuda, Doherty, Abdulrahman, y podemos ver la presencia de ciertos radicales como la amina secundaria, como sulfonamida, como el hidroxilo del ácido carboxílico, el radical amino primario, y ciertos picos característicos al grupo sulfona. Dado que nosotros encontramos estos picos característicos del fármaco, podemos evidenciar de que no hay alguna alteración. Bien, con respecto a la valoración del contenido, antes de la valoración del contenido, se hizo una curva de calibración para verificar que el método, que la concentración de trabajo estaba dentro del rango lineal y obtuvimos un R cuadrado de 0.9986. Asimismo, preparamos placebos y los leímos y para determinar alguna interferencia. Asimismo, hemoglobina no interfiere en la valoración según las referencias bibliográficas, ya que no tiene grupos cromóforos detectables.
Y nuestros resultados de la valoración van en el rango de 98.01% a 103.42%, que estos son los rangos especificados por la Farmacopea Británica del 2020, que va de 95 a 105%. Aquí tenemos las gráficas de disolución de los gránulos y furosemida pura. Es la gráfica tiempo en minutos versus cantidad de furosemida disuelta en miligramos. Y podemos ver que a los 5 minutos, furosemida pura solo se ha disuelto un 19%, mientras que los gránulos, como mínimo, ya tienen un porcentaje de disolución de 82%. A los 15 minutos podemos observar que furosemida ya logra un 50% de disolución, furosemida pura, mientras que la muestra de gránulos, como mínimo, ya tiene un 89% de disolución. Luego, a los 60 minutos, la muestra de furosemida pura ha disuelto solo un 71%, mientras que los gránulos han disuelto ya como mínimo 92%. Utilizando el programa Stata, ANOVA de medidas repetidas, encontrando una diferencia estadísticamente significativa, un P menor a 0.05, en donde evidenciamos que al menos una media difería de otra en las muestras. Luego utilizamos el test post-hoc-Bonferroni y encontramos que furosemida pura era la que difería de las demás formulaciones. Esta es la gráfica de las mezclas físicas, los perfiles de disolución de mezclas físicas, y podemos ver que siguen el mismo patrón, que a los 5 minutos disuelven como mínimo el 81%, que a los 15 minutos disuelven como mínimo un 86% de disolución, y a los 60 minutos ya superan el 89%. Y podemos ver que furosemida pues no ha llegado a tener estos porcentajes de disolución. Asimismo, se evidenció una diferencia estadísticamente significativa entre furosemida pura con respecto a las mezclas físicas. Aquí podemos ver algunos estudios que son generalmente con fármacos de la clase 2 del sistema de clasificación biofarmacéutica, como por ejemplo glipizida, ibuprofeno, ketoprofeno, telmisartán y nateglinida. Y los resultados indican, claro que cada artículo pues tiene sus métodos de preparación, por ejemplo, dispersiones sólidas o granulaciones o el método de co-grinding, y adicionalmente también hacen mezclas físicas. Y podemos ver en los resultados de que las disoluciones de los fármacos aumentan a medida que aumenta la concentración de hemoglobina en la fórmula, como vemos en esta imagen, donde vemos la influencia de la concentración de hemoglobina en la liberación del fármaco. Aquí tenemos otra imagen con respecto a ibuprofeno y ketoprofeno, que también sigue el mismo patrón. Y aquí mismo también telmisartán, se puede ver de que las fórmulas tienen una disolución directamente proporcional a la concentración de hemoglobina. En este caso, prepararon 10 fórmulas, pero las que tienen hemoglobina son la T7, T8, T9 y T10. Y que al encontrar de que la T8 era la que más se parecía a la tableta de referencia, fue la que eligieron como la formulación óptima, y esta contenía un 11% de hemoglobina. Luego tenemos aquí el fármaco nateglinida por el método de co-grinding, y también podemos ver que la disolución aumenta con respecto a la concentración de hemoglobina. Podemos ver que el Q5 que hallaron aquí en la tabla, por ejemplo, de la formulación 1.1 llega a ser 48.9%, el de la formulación 1.2, 78.1%, y de la formulación 1.3, 88.6%. Entonces va aumentando de acuerdo a la concentración de hemoglobina. En nuestra tesis, nosotros encontramos de que hay una diferencia entre gránulos y mezclas físicas, y que las que más lograron disolver el fármaco furosemida fueron la G3 y la G4, y que entre estas dos no hay una diferencia significativa. Bien, para caracterizar nuestros perfiles de disolución, nosotros aplicamos diferentes modelos cinéticos, y de acuerdo al coeficiente de correlación, hemos obtenido que
Todas las muestras se ajustaban mejor al modelo cinético según la función de Weibull. Y aquí podemos ver las gráficas de las ecuaciones de regresión. Y esto nos sirvió para poder hallar algunos parámetros como por ejemplo el T85% en minutos, que se refiere al tiempo en el que se disuelve el 85% del principio activo, y podemos observar que furosemida tiene un T85 de 105.9 minutos para que disuelva el 85% de lo agregado en el base disolutor, mientras que los gránulos y las mezclas físicas van en el rango de 1 minuto hasta 11.5 minutos. Asimismo, se calculó el Q30 y el Q60, en donde podemos ver que furosemida pura a los 30 minutos estaría disolviendo 23.10 miligramos del fármaco y a los 60 minutos 29.41 miligramos del fármaco, mientras que para las fórmulas, ya sea de gránulos o mezclas físicas, va en el rango de 35.10, 35.82 miligramos a 30 y 60 minutos respectivamente, y que G4 ya casi alcanza la totalidad de disolución, con 39.93 miligramos a los 60 minutos, por ejemplo. Asimismo, se calculó la eficiencia de disolución, en donde podemos ver que furosemida tiene una eficiencia de disolución de 61.20% y un tiempo medio de disolución de 16.3 minutos. Luego se encontró que la eficiencia de disolución aumentaba de acuerdo a la concentración de hemoglobina, tanto para gránulos y mezclas físicas, y que el tiempo medio de disolución de las muestras de gránulos y mezclas físicas va en el rango de 3.8 o 4.7 minutos en comparación con furosemida pura, que es 16.3 minutos. Bien, ahora, como conclusiones de nuestro estudio, tenemos que los estudios de caracterización de las formulaciones de gránulos y mezclas físicas revelan que los porcentajes de humedad se encuentran dentro de los rangos normales, que son menores a 3%. Se evidenció mediante espectroscopía infrarroja que hemoglobina y furosemida no interaccionan entre sí. Además, los ensayos de cuantificación de furosemida mediante espectroscopía UV-Vis indican la presencia del fármaco uniformemente distribuido al obtener porcentajes entre 98 a 103.42%. Como segunda conclusión, tenemos que se evalúa el impacto de la concentración de hemoglobina obteniendo diferencias estadísticamente significativas entre los perfiles de disolución de las muestras preparadas frente al perfil de disolución de furosemida pura. A los 5 minutos, el fármaco se disolvió entre 32.94 y 35.88 miligramos para las muestras de gránulos y entre 32.52 miligramos y 35.98 miligramos para las mezclas físicas, frente a solo un 7.75 miligramos de furosemida pura. A los 60 minutos se obtuvieron cantidades de fármaco disuelto entre 36.92 miligramos y 39.92 miligramos para los gránulos, y entre 35.66 miligramos y 38.22 miligramos para las mezclas físicas, frente a un 28.67 miligramos de furosemida pura. Las recomendaciones derivadas de nuestra investigación son, por ejemplo, se sugiere... ¿Me disculpan un momentito, por favor? Sí, doctora. Bien, antes de las recomendaciones, vamos a pedirles que hagan un resumen de lo expuesto, porque uno de los jurados calificadores no ha escuchado en forma completa su exposición. Entonces no les digo que van a repetir, sino en forma resumida, que puedan nuevamente exponer para que este jurado pueda escuchar. ¿De acuerdo? Entonces cada una, según cómo ha expuesto, haga un breve resumen, pase las diapositivas, ¿no? A partir después de la carátula, algo así sucinto, y van nuevamente haciendo un resumen. ¿De acuerdo? Es un pedido que les hago para que el jurado sepa calificar también en la parte de la exposición, que no las ha podido escuchar. ¿De acuerdo? Entonces hagámoslo, por favor. Ok, a ver, Kelly, vamos a... Desde el planteamiento. Ajá, ok. Claro, claro. En esta parte nosotros nos hemos planteado como problema principal la baja solubilidad de los principios activos,
y hemos puesto algunos ejemplos de que ahora en la actualidad se estima que gran porcentaje de estas nuevas moléculas no presentan baja solubilidad. Y lo que en consecuencia daría que no se alcanzarían estas concentraciones plasmáticas dentro de la ventana terapéutica. Por eso es que nosotros lo hemos considerado como problema en nuestra tesis. Luego, esta parte es más que teoría que hemos explicado, las estrategias que ya se conocen, y lo que nosotros planteamos es el uso de contraiones. En el caso específicamente meglumina, que presenta diversas características físico-químicas tales como su pKa, su pH 10.5, que es alcalino, y su solubilidad, que es 1 en 1, no higroscópico, no absorbe humedad, que esas son las características más importantes. También hemos hablado de los mecanismos, de cómo la meglumina incrementa la velocidad de disolución. Hemos considerado dos: la formación de sales y modificación de pH en el microambiente. También tratamos los objetivos, que como objetivo general evaluar la influencia de concentración meglumina en la velocidad de disolución de furosemida. También como objetivos específicos, a caracterizar estas formulaciones y también evaluar el impacto de las concentraciones de meglumina que hemos probado. En la metodología hemos explicado un poco cómo hemos preparado las muestras de mezcla física y de gránulos, pasando por un tamizado, un pesado, un mezclado. En el caso de los gránulos, la aglomeración con agua purificada, y en el caso luego de un secado en una estufa de aire circulante a 65 grados por 3 horas. Además, hemos indicado que es fácilmente escalable a nivel industrial. También luego hemos explicado la caracterización de estas formulaciones, de estas muestras que realizamos a través del método de pérdida por secado, para hallar el porcentaje de humedad, la espectroscopía infrarroja, para ver si hay algún tipo de interacción entre meglumina y furosemida, o algún cambio en sus grupos funcionales. También hemos tratado la que es valoración del contenido, que hemos seguido también la farmacopea británica del 2020. También explicamos un poco lo que es prueba de disolución, su metodología, que seguimos la farmacopea de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que el método es la espectroscopía UV visible. También mencionamos de la caracterización, parámetros que hemos aplicado modelos independientes, parámetros modelos dependientes, y que hemos hallado el que más se ajuste a este modelo a través del coeficiente de determinación, el llamado también R cuadrado. Y finalmente explicamos que habíamos hecho un análisis estadístico utilizando ANOVA y Bonferroni con un P menor a 0.05 que establecimos como estadísticamente significativo. Y bueno, aquí en los resultados, básicamente estamos discutiendo o presentando también las fotos de los gránulos y las mezclas físicas. Estamos hablando de las proporciones utilizadas en nuestro estudio, que decidimos utilizar 4 formulaciones con diferentes proporciones de meglumina. Asimismo, también hemos expuesto la humedad, que va dentro de los rangos según la bibliografía consultada. Y también hemos presentado los espectros infrarrojos de nuestras muestras y hemos encontrado la presencia de picos característicos de furosemida, evidenciando de que no hay alguna alteración, que no hay alguna interacción entre furosemida y meglumina. Luego hemos presentado nuestros resultados de valoración, los diferentes porcentajes obtenidos de gránulos y mezclas junto a sus desviaciones estándar. Hemos explicado que hemos hecho una curva de calibración que está anexado, es el anexo número 1 de nuestra tesis. También hemos colocado el espectro de nuestros placebos para determinación de interferencias.
Y luego hemos presentado los perfiles de disolución de las muestras de gránulos y de mezclas físicas en la siguiente diapositiva, en donde se ve que hay después del análisis en Stata de ANOVAs de medidas repetidas, hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las muestras. Luego, hemos discutido algunos artículos, no todos, sobre los resultados de los estudios de meglumina, pero con otros principios activos, dado que no hay información, no hay algún estudio de meglumina junto a furosemida. Y hemos presentado algunas gráficas para que se pueda evidenciar de que meglumina tiene un impacto en la disolución de diferentes fármacos de clase 2, y que también lo tiene tiene efecto en la disolución de furosemida. Luego hemos presentado nuestra aplicación de los modelos cinéticos. Estamos presentando aquí la que mejor se ajusta a nuestros perfiles de disolución, y luego ciertos parámetros, como por ejemplo el T85%, en donde vemos diferencias entre furosemida pura y las muestras de gránulos y mezclas físicas. Asimismo, el Q30 y el Q60, también hay diferencia entre furosemida pura y los gránulos. Y luego hemos presentado también la eficiencia de disolución y el tiempo medio de disolución, viendo también que hay diferencias entre estos valores con respecto a los gránulos y mezclas físicas. Y luego hemos presentado las conclusiones de nuestro estudio. Doctora Norma. Muchas gracias. Nos habíamos quedado en las recomendaciones. Ok. Como recomendaciones, se sugiere formular y desarrollar un comprimido mediante los métodos de granulación húmeda y compresión directa para reafirmar nuestros resultados, dado que esta es una investigación preliminar, ¿no? Hemos probado que meglumina funciona para fármacos de clase 4 como furosemida. Asimismo, ampliar el número de pruebas para determinar la estabilidad, abarcando ensayos de compatibilidad entre los componentes. Adicionalmente, se recomienda realizar estudios in vivo en un modelo animal con el objetivo de evaluar la biodisponibilidad y determinar el impacto toxicológico a raíz de una potencial mayor absorción. Y finalmente, se sugiere evaluar el efecto del contrayón meglumina en la disolución de otros fármacos de la clase 4. Utilizando estos métodos más utilizados para la producción de formas farmacéuticas sólidas, puesto que los estudios publicados con este tipo de fármacos de clase 4 aún son escasos. Eso es todo, muchas gracias. Te invitamos a suscribirte al canal, darle like a nuestros videos y a escribir tus comentarios.